Imagino que lo están viendo todos. Sí. Bueno, el tema de las operaciones de la naturaleza evidentemente está relacionado con nuestro creador, porque no es más que recordar que algunas personas, algunos filósofos o personas estudiosas de este tema han dicho de que todo lo que representa la naturaleza en el fondo es Dios. Pero evidentemente que este proceso que estoy manifestando no es un proceso de un día para otro, ¿cierto? Como algunas, ¿cómo se llama? Doctrinas lo han manifestado, sino que es un proceso largo, muy largo, que estamos inmersos nosotros, y que estamos inmersos en lo que los Rosacruces llaman el periodo terrestre. Bueno, y es por eso precisamente que nosotros estudiamos toda esta condición de la evolución en espiral que tenemos que sufrir todos. Y en base a eso está hecho esta lección, que corresponde a marzo de 1979. Bastante antigua, pero siempre de actualidad. Y dice lo siguiente. La naturaleza en el diccionario se define de numerosas formas e incluye lo siguiente: aquello que es la fuente y la esencia de la vida, la suma y orden de causa y efecto en el tiempo y en el espacio, las fuerzas que producen los fenómenos existentes, las agencias que llevan a cabo los procesos de la creación o del ser, la fuente o de esencia de la vida del universo, apareciendo en forma de energías y leyes. Todo esto es otra forma de decir que la naturaleza es Dios en manifestación. Dije clarito, Dios en manifestación. La naturaleza es la expresión simbólica de Dios. Cuando decimos que la naturaleza hace, causa, domina, tolera, nutre o estimula, esto o el otro, realmente nos estamos refiriendo a las actividades de Dios, con nuestro Creador. Las leyes de Dios y las leyes de la naturaleza son la misma cosa. Lo que vemos a nuestro alrededor como naturaleza conforma pasivamente con las leyes del divino Creador. A causa de esta conformidad, las unidades de vida inferiores intrínsecamente experimentan una condición saludable y libre de cuidados, excepto cuando son equivocadamente afectadas por la humanidad. La humanidad sufre y produce sufrimiento debido a la individualización humana que pone al hombre obstinado, resuelto a mantener egoístamente su elección y prerrogativa en desacuerdo con el propósito de Dios y por lo tanto en posición de transgredir las leyes. El día llegará en que la humanidad en realidad sea emancipada de las leyes de la naturaleza. Ese es el plan divino. Pero el hombre debe aprender a conformarse con las leyes existentes y desarrollar inegoísmo total antes de que pueda ser considerado
lo suficientemente puro e inofensivo como para ser una ley en sí mismo. La comprensión inteligente del propósito de Dios mediante la vida altruista, así como mediante el estudio, la meditación, nos hace posible trabajar más eficientemente con Dios y en el sistema de sus estructuras. Los procesos de la naturaleza se encuentran en cálculo sistemático en la mente de Dios. El universo entero está construido sobre líneas matemáticas y geométricas. El matemático entrenado para pensar impersonalmente y abstractamente tendrá un concepto más exacto de la naturaleza o de Dios que la persona cuyo pensamiento no puede elevarse por encima de lo personal, sensual y subjetivo. El pensador abstracto expande su conciencia. El pensador concreto permanece generalmente confinado a la esfera material. Lo que llamamos la fuerza de la naturaleza, electricidad, vapor, magnetismo y otras parecidas, son en realidad seres inteligentes que guían a seres más elementales conocidos como espíritus de la naturaleza de conformidad con ciertas reglas designadas para promover su evolución. Las fuerzas de la naturaleza también ayudan a la evolución de la humanidad y de las otras tres oleadas de vida que están sobre la Tierra. No podemos obligar a las fuerzas de la naturaleza a seguir ningún curso de acción, pero cuando trabajamos en armonía con ellas, podemos realizar aparentes milagros. La naturaleza apunta a la conservación de la energía y consigue los resultados más grandes con el menor gasto de fuerza. Cuando aprendemos las leyes que gobiernan la manifestación de la fuerza de la naturaleza, descubrimos las líneas de menor resistencia en cada caso, a través de las cuales obtenemos máxima energía. Así pues, debido a que el cobre ofrece la línea de menor resistencia a la electricidad, los alambres de cobre sirven como excelentes conductores de esta fuerza, mientras que otros tipos de alambres no producen resistencia al paso de la corriente. En forma diferente, pero de acuerdo con el mismo principio, Luther Burbank pudo desarrollar las muchas variedades, exquisitos y apetitosos frutas y vegetales que originó él y otros, que también han obtenido maravillas botánicas u otras maravillas científicas y han aprendido a trabajar con las fuerzas de la naturaleza, las reconozcan o no como seres inteligentes, o comprenda plenamente su relación con estos seres. La relación de la mayoría de la humanidad con estos seres, sin embargo, es similar a la del perro, que mira trabajar a un carpintero, pero el perro ve lo que está sucediendo, pero no comprende la causa. Similarmente, nosotros vemos lo que está sucediendo cuando las fuerzas de la naturaleza trabajan benéfica o cataclísmicamente sobre la Tierra. Pero de una manera general no comprendemos la causa básica. En la mitología escandinava, una de las tres raíces del árbol del fresno del mundo, Yggdrasil, estaba conectada con la
así llamada gigante de la escarcha, quienes representan a la fuerza de la naturaleza tales como ahora la conocemos. Los gigantes de la escarcha habían existido antes del establecimiento de la Tierra y habían ayudado a su formación. En realidad, y aunque es difícil hacer un cuadro mental de esto, las leyes de la naturaleza existen como fuerzas en el séptimo estrato de la Tierra, o estrato reflector. Estas fuerzas son responsables tanto por los desastres, tales como los terremotos, como por los beneficios, tales como los yacimientos de petróleo de la naturaleza. Su actividad aquí depende grandemente de la condición humana. Los errores de la moral humana tienden a desencadenar esta fuerza, induciéndolo a hacer estragos en la tierra, cuando por el contrario el hombre lucha por ideales superiores. Estas fuerzas se hacen menos hostiles. Así pues vemos que a pesar de la investigación y de las proezas de la ciencia, los desastres naturales no serán eliminados hasta que el hombre aprenda a vivir pura e inegoístamente, esto es, vivir dentro de las leyes de la naturaleza. Los espíritus de la naturaleza son las entidades etéricas menos desarrolladas que trabajan bajo el gobierno de la fuerza de la naturaleza. Las hadas. Las hadas, los gnomos y los silfos, las hadas, los gnomos y los silfos, las ondinas, las salamandras y similares, elementales que ascienden a innumerables billones, tienen área específica de actividad en los 4 elementos, que son la tierra, el aire, el fuego y el agua, que componen el mundo físico. Trabajando como elementos compatibles, ellos literalmente construyen las plantas, producen la lluvia y la evaporación del agua, las brisas y los huracanes, las tormentas eléctricas, los incendios y todas las otras manifestaciones naturales. Continuamente trabajan con una y por una humanidad en su mayor parte inconsciente de su existencia o función. ¿Vale? Perdón. Continuamente trabajan con y por una humanidad en su mayor parte inconsciente de su existencia o función. Se encuentra en el sistema metabólico humano y en el segundo cielo. Algunas fuerzas de la naturaleza ayudan a los dos egos a construir los arquetipos de sus futuros vehículos. Como los espíritus de la naturaleza están evolucionando, ellos como nosotros son imperfectos y pueden cometer errores a pesar de la supervisión por parte de los seres superiores o las jerarquías superiores. Así, por ejemplo, encontramos deformidades en el reino vegetal que no pueden ser explicadas por medio de ninguna otra circunstancia, más que por el hecho de que son en realidad errores de construcción. Como lo sabe cualquiera que esté familiarizado con la historia oculta de la evolución. Los procesos de la naturaleza son lentos. El desarrollo y la perfección de la forma necesitan eones, eones de tiempo. Y como testigo está el hecho de que el cuerpo físico, primer vehículo del hombre,
adquirido en las nebulosidades del tiempo, conocido como la época hiperbórea, todavía no ha llegado a la completa perfección. Toda clase de etapas y grados de desarrollo se encuentran en la naturaleza, desde el protoplasma hasta el Dios mismo. En la manifestación, no todos los seres comenzaron a evolucionar al mismo tiempo. Los más avanzados vertieron primero y crearon las condiciones necesarias para los menos evolucionados. Esto, por supuesto, implica un desarrollo extremadamente tedioso, pero que culminará en la perfección. El desarrollo del carácter también es gradual. Los cuerpos de deseo de mayor parte de las personas todavía gobiernan sus personalidades más que el espíritu. En el pasado, la mayoría de las personas no servían a otras menos que los que fuesen recompensados por su trabajo. Por eso fue que fueron usados y recompensados y con recompensas materiales por parte de las potestades superiores para estimular a tales personas al servicio. Para estimular a tales personas al servicio, poco a poco, entonces, ellos han ido evolucionando e inconscientemente están evolucionando hasta el concepto del servicio por sí mismo y por amor a sus semejantes. Lentamente el altruismo trabaja como la levadura, transformando el bruto en un ser humano, al ser humano. Finalmente, y en la misma forma, el hombre será transformado en un Dios. Fíjense que con minúscula, desde el punto de vista del tiempo terrestre. Este proceso es angustioso e insoportable, lento, insoportablemente lento. Pero del punto de vista del plan divino, de la evolución, en el que el tiempo no significa nada, culminará en la perfección. La forma, el color y el tono son tres atributos de la naturaleza. La forma, obviamente, es el más estable de los tres. Y cada forma manifiesta su color y tono característico. Así como la música es la más evasiva de las artes, así también el tono es el atributo más evasivo de la naturaleza. Únicamente los seres humanos más sensitivos pueden, en la actualidad, oír las notas clave de las formas individuales o cualquiera de las más complejas variaciones de la música de las esferas. Muy bien, pues, hermano. Como ustedes pueden haber leído, igual que yo, es una lección en que hay mucha información que hay que recabarla, hay que estudiarla, hay que envolverla, hay que analizarla y hay que meditarla. No está entregado así nomás en forma tan fácil para que la gente pueda entender y que entiendan de una vez por todas que el proceso del Cristo es lento. No es precisamente para nuestra esfera que estamos trabajando, que estamos en la esfera D, sino prácticamente iniciando la esfera E, en la cual, ¿cómo se llama? Las enseñanzas del Cristo van a ser realizadas a través de la era, muy manifestada la era de Acuario, y quizás, como se llama, en un tiempo más, porque es un proceso largo. No podemos decir en forma a veces inconsciente que el Cristo ha fracasado. No, el Cristo llegó cuando tenía que llegar y va a venir cuando va a tener que venir, precisamente en la quinta ronda de nuestro periodo terrestre.
Muchas gracias por haberme escuchado y espero que esta lección nos sirva de ejemplo para seguir avanzando en nuestro proceso evolutivo. Gracias a ustedes, nos estamos viendo.